Hola chicos, ¿cómo están? Para todas las chicas que me han estado escribiendo en interno, para todos los que me han pedido, vamos con el story time de no sabía que estaba embarazada. Bueno chicos, yo hace más de 14 años y un poco más, yo tuve un embarazo críptico a los 19 años. Para contarles brevemente, pues un embarazo críptico es la condición en la cual una mujer, es una condición perinatal ya, en la cual una mujer no se da cuenta que está embarazada hasta cierto momento de la gestación. La diferencia entre los casos habituales y la mía es que yo no me di cuenta que estaba embarazada hasta que di a luz. Hasta que llegué a la sala, o mejor dicho, al hospital, y me dijeron, bueno, vas a dar a luz. Entonces fue bastante loco. Vamos a contarles un poquito acerca de lo que pasó. En realidad, para todas las chicas que me han estado escribiendo, he recibido muchos mensajes y creo que hay mucha curiosidad sobre esto. Pero es importante saber como mujeres que son cosas que pasan. Entonces, yo tenía 19 años aproximadamente, estaba más o menos con el papá de mi hijito, estábamos, éramos muy jóvenes ambos. Y la verdad es que, yo en un momento nos peleamos, cada uno pues fue por su lado. No fue muy buena la manera en que nosotros nos distanciamos, por así decirlo. Él siguió con su vida, yo seguí con la mía. Yo estaba en la universidad, me encontraba más o menos en, creo que cuarto ciclo por ahí de la universidad, tercer ciclo me parece. Entonces yo seguí estudiando, de hecho sí me empecé a sentir un poco mal porque yo decía, propiamente, de repente depresión, como ustedes saben, cuando uno no termina bien las cosas con alguien que de repente le importó, uno pasa por una época un poco difícil, aparte estaba muy joven, no sabía muy bien cómo procesar mis ideas, mis emociones, entonces yo estaba un poco triste, sí, bastante triste. Y sucede que empecé a seguir mi vida como si nada, fui a fiestas, salí con mis amigas, me fui a ver, me acuerdo, a la charanga habanera, estuve en tacos, bailé, tomé, todo normal, como si no hubiera pasado nada, en realidad. Lo que sí noté un poco es que mi estado de ánimo estaba un poco bajo. O sea, es como que, no sé, yo lo atribuía al tema de que estaba un poquito complicada por lo que había pasado con el papá de mi hijito. Entonces sucede que, pasaron los meses y un día yo me fui a la universidad y me empecé a sentir bastante mal. Sentía como que me iba a desmayar. Entonces me fui a mi casa y me acuerdo que mi papá me dijo, oye, Nadia, ¿por qué no te vas a comprar algo para comer? Porque era de noche. Fui a comprar ahí afuera, ustedes saben que venden, señoras que venden carritos, sanguchitos, hamburguesas, etcétera. Entonces fui a comprar y me empecé a sentir mal, me dolía todo el cuerpo, no sé, me sentía muy desencajada. El punto es que el día siguiente a las 9 de la mañana estábamos haciendo el desayuno. Yo estaba haciendo el desayuno para mis hermanos, para mi mamá y mi papá. Y resulta que en ese momento me vino un dolor terrible. Decía, Dios mío, ¿por qué me duele? Me dolía la espalda. Decía, Dios, me duele horrible, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me duele tanto? Y de ahí no me dolió más en 3 horas más. 3 horas después me volvió ese dolor terrible y decía, Dios, ¿qué será? Eso fue sábado. El domingo me pasó lo mismo exactamente, pero con menos horas de espacio. O sea, ya no eran 3, sino eran 2 horas. ¿No? Yo igual pasé el domingo, me aguantaba el dolor, decían, no sé qué me estará pasando. Yo toda macha me aguantaba. El día lunes en la mañana ya no aguantaba el dolor. Solo me pasaba cuando caminaba. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? En eso mis padres conversaron y dijeron, ¿sabes qué? Hay que llevar a Nadia al hospital. Esto ocurrió más o menos como el lunes 7 de junio, más o menos 12 del día aproximadamente, 11 del día. Mientras me alistaba y todo, tenía muchas ganas de ir al baño, entonces me senté, en el baño obviamente, y resulta que cuando en eso sentí yo algo que caía, ¿no? Ya saben de dónde. Entonces cuando empecé a ver qué cosa era, pues había una cosa extraña, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, ¿qué pasó? Y le digo, mamá, no sé qué es esto. Y mi mamá me dijo, me quedó mirando así como una cara así, y me dijo, Nadia, esto es el indicativo de que vas a dar a luz. Porque mi mamá obviamente es madre de 3 hijos, entonces... Y yo le dije, no, imposible. Y me dijo, ¿cuándo fue que terminaste con tal persona? Y yo le dije, más o menos, que te alejaste de esa persona, tanto. Empezamos a sacar la cuenta y eran exactamente 9 meses. Entonces mi mamá me dijo, no puede ser, que esto, que el otro. Yo, no. Yo no creía porque realmente yo no lo tenía mapeado. Fuimos al hospital, un hospital bien conocido acá en el Perú, un hospital nacional que me quitó el sombrero porque me atendieron muy bien.
en el hospital Loaiza fue. Llegamos al hospital Loaiza, mi papá pidió permiso en el trabajo, no se alcanzó allá porque pensaban que me iban a operar del apéndice. Entonces resulta que al final me hicieron las pruebas y me empezaron a medir y me decían, bueno, ¿te duele dónde? Me duele la espalda, pero qué raro. Los mismos doctores ni siquiera sabían qué tenía. En eso una doctora me dice, hay que hacerle exámenes de todo porque de repente puede ser el apéndice, habría que preparar ¿no? El quirófano, eso. Y me duele, y yo decía, me duele horrible. Y en eso me empiezan a hacer los exámenes de rutina y me sacan una prueba de embarazo. Y la prueba de embarazo salió positivo, señores. Cuando esa prueba de embarazo salió positivo, me subieron a una camilla y vino la doctora, me acuerdo, a revisarme con una linterna, no sé, una vaina ahí. Y me dijo, abre las piernas. Y yo abrí las piernas y no entendía nada. Veía a mi papá que estaba llorando a un costado desconsoladamente y mi mamá también. Y cuando en eso la doctora mira así y me dice, tiene 10 de dilatación, ya vas a dar a luz. Y yo, ¿qué? Me quería morir, chicas. La verdad, yo amo a mi hijo, es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero en realidad fue un tema muy complicado para mí. Entonces yo no podía creerlo y me empezaron a hablar en el camino, me llevaron así mismo mismo Grey's Anatomy, me subieron a una silla de ruedas, corrieron conmigo, mi papá lloraba, mi papá no entendía nada, o sea, fue un momento súper terrible realmente para nosotros porque, bueno, no estaba lista. Y me subieron a la camilla y me dijeron, ¿sabes qué, mamita? Tienes que pujar. Entonces, porque si no lo haces, te mueres tú y se muere tu bebé. Entonces, yo la verdad, en ese momento, señor, de verdad no sé qué me pasó, pero lo único que quería hacer yo era traer a mi hijo al mundo. Yo no podía entender, yo les decía, no, están equivocados, yo no. Y me decían, no, sí estás embarazada. Y me empezaron, cuando me pusieron los parches para ver los latidos del corazón de mi bebé, pues se escuchaba taca, taca, taca. Y yo ahí sí, cuando escuché los latidos y demás, me dijeron, no hay latidos. Y en ese momento yo no podía entender nada y empecé a sentir un dolor aquí en mi pecho terrible. Y cuando empezaron a ver, pues sí, había latidos y me dijeron, pujé 3 veces y mi bebé nació, gracias a todos los santos, sano, salvo, completo. Y es un niño que hoy es un deportista nato, es un niño que es la alegría de mi vida, la luz de mis ojos, la verdad. Pero fue un momento muy, pero muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, chicos, en que yo tuve la suerte de poder contar posteriormente con mis padres, pude contar con un equipo de personas que me ayudaron a entender que este tipo de cosas les pasa a las mujeres y que yo era muy jovencita para poder comprender qué era lo que había pasado. Entonces en ese momento pues después de que di a luz le hicieron todos los exámenes a mi niño. Y para esto, cuando yo di el último pujo y el bebé empezó a llorar, el doctor me dijo, no, hora de nacimiento tal, dijo, ¿no? Entonces yo agarré lo que mirando y le dije, es un varón, ¿verdad? Y me dijo, sí, es un varón. ¿Y qué había pasado? Que cómo es la vida, o hasta ahorita no entiendo bien. 2 semanas antes de que ocurra eso, yo había soñado que estaba sentada en el paradero de mi universidad, ¿no? Con una manta celeste encima. Y yo todavía me levanté y me acordé y les fastidiaba a mi mamá, cuidado, seguro vas a tener otro bebé, ¿no? A mi mamá la molestaba. Y yo, no, mi mamá no, nada que ver. Y al final era que la que estaba esperando el bebé varoncito era yo. Y era como que mi propio subconsciente me estuviera avisando. Para esto, chicos, comentarle que mi niño no tuvo ecografías, no tuvo ningún tipo de preparación, vitaminas o algo. Y gracias a Dios, él nació sano. Entonces, obviamente fue algo maravilloso. Todos los doctores nos decían que él era un milagro, porque en realidad esa menstruación que había tenido mes a mes había sido un indicativo de pues aborto, ¿no? Bueno, creo que se termina el tiempo, vamos con la parte 2.